Mire, la gente, a veces uno piensa, no, pero estos temas, hablarlo en la radio, hablarlo en la iglesia, ay, no, pero estas cosas se arreglan solo en la iglesia, se arreglan entre nosotros. No, mire, se está equivocando, eso puede ser en la época de antes. Porque yo le digo que de La Quiaca hasta Tierra del Fuego, todos conocen lo que es un evangelista pentecostal. Sea ateo, sea la presidenta, sea un diputado, sea un político, sea un militar, sea un filósofo, sea un médico, sea que alguien que no quiere saber nada con Dios, usted le pregunta, ¿sabe lo que es un evangelista? Sí, te va a decir. Puede preguntarle a otro, a un brujo, le puede preguntar a un testigo de Jehová, a otra de otra religión, y le va a decir, sí, por lo menos en Argentina ya todos conocen lo que somos. Todos. Por eso cuando alguien hace un desastre se enteran todos. Todos conocen lo que es un evangelista. Y se enteran de todo. Porque todo sale a la luz. Y lo que Dios nos dice es amar a mi prójimo. Es amar a mis enemigos. Es a buscar a los perdidos. A los muchos hijos pródigos que hubiesen pasado. Que Dios quiere recuperar. ¿Qué hubiese pasado si esa gente que cayó, si esos pastores que cayeron, le hubiesen enseñado? ¿Hubiesen caído? Esa pregunta. ¿Hubiesen caído? Sí, hubiesen caído igual. No, porque el conocimiento te enriquece, el conocimiento te va preparando, el conocimiento te va dando fuerza, te vas preparando, vas levantando murallas, vas levantando fortaleza, te vas preparando con armas espirituales. No puedes ser vencido. Porque Dios va respaldando eso que querés saber y Dios te va enriqueciendo. Por eso es muy importante entender cómo se debe seguir las cosas de Dios. Sabes que yo he visto pastores que deseaban que su mujer muera para empezar a salir con una, que ya la tenían vista desde hace mucho tiempo. Y uno dice, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, pasa, no tiene que pasar más. Yo vi el fin de esas personas y fue desastroso. Entonces nosotros tenemos que saber que hay hijos pródigos que los tenemos que recuperar, los tenemos que llamar y tienen que enriquecerse y saber que de acá en adelante, en esta área, no tiene que el diablo tocar más. No tiene que tocar más. Por eso hay que, uno dice, bueno, pero el hombre de Dios tiene que saber lo que hace y tiene que respetar a su esposa. Mire, más adelante vamos a hablar de algo, del sexo del hombre, ¿no? En la segunda hora vamos a hablar. Pero el hombre, cuando tiene que ser marido de una sola mujer, lo enseñaron que va a venir otra mujer, como le pasó a David, como le pasó a Salomón, que te va a tentar. Que, mire, usted se imagina, en los últimos tiempos de Salomón empezó a levantar monumentos, estatuas, altares, lo que hoy sería Gauchito Gil, San Expedito. Usted se imagina, un hombre de Dios, un hijo de Dios. Así que si el hombre más sabio le pasó eso, nosotros nos tenemos que cuidar. ¿Y sabe cuál es la debilidad de Salomón? Fue no tener un hogar bien constituido y ser un mujeriego y no tenía freno. Y eso las mujeres le desviaron el corazón. Entonces, ¿cómo se hace para evitar eso? ¿Cómo se hace para tener una casa bien edificada y que vengan vientos, que vengan con gran fuerza y que esa casa permanezca firme? Yo el otro día estaba hablando con mis hijos y les estaba preguntando qué es lo que un predicador, lo que un pastor necesita, que no puede faltar. Entonces estábamos hablando y decíamos la oración, la comunión con Dios, ser humilde, un montón de cosas dijimos. Entonces al final le digo, lo único requisito que tiene que cumplir para ser el gran hombre de Dios y nunca caer es estar bien con tu esposa. Después lo demás viene solo. Si te falta oración, va a venir la oración. Si te falta humildad, Dios va a trabajar en eso. Pero primero tiene que ser tu esposa. Esa es la columna de tu vida. Porque de ahí vienen todas las caídas. ¿Y cómo enseñar para mantener?
los besos como el primer día después de 20 o 30 años. Por eso la segunda hora vamos a hablar de hombres que tenían 100 años y tenían hijos. Y a veces la mujer no entiende. Yo hablé con mujeres que yo le preguntaba, ¿se siguen besando con su marido? No, ya nosotros tenemos hijos grandes, cumplimos. No, ya yo tengo 70 años, mi marido tiene 72. No, ya está. ¿Sabe lo que pasó? Y se lo dije. Y se lo profeticé en esa época. Se lo dije. Se te va con otra. Pero ¿cuándo se enseña esas cosas? ¿Cuándo se enseña que lo que piensa una mujer así está equivocada? A veces hay temas que no se quiere hablar. Hay temas que se esconden. Y no tenemos por qué esconder nada nosotros. Usted y yo estamos para hacer crecer el reino de Dios. Para predicar, para edificar, para levantar, para restaurar. ¿Qué le dijo el Señor cuando lo juntó de dos en dos? Primero vayan a buscar las ovejas perdidas. A Dios le duele cuando cae un hijo. Pero si no se enseña, el pueblo no tiene conocimiento. Entonces puede llegar a tener niveles dentro de una congregación que no está afecto a caer. Por eso desde chiquitito, si usted a su hijo siendo chiquitito no le enseña que lo que es... Yo me acuerdo que una vez uno de mis hijos trajo un compás del colegio y justito lo ve mi señora y le dice: ¿y este compás? Ah, no, de un amigo. ¿De quién es? Seguro de tu amigo, mañana dáselo. Si vos desde chiquitito no le enseñás, cuando sea grande vas a tener un dolor de cabeza. Cuando si vos decís un lápiz, un compás, no es nada. No es nada. No es nada. No. Nosotros estamos para edificar. Uno duele cuando lee los diarios y ve que pasan esas cosas. Yo el otro día estaba escuchando unos predicadores de otros países que estaban criticando a uno de los mejores predicadores de este tiempo. Y justito, cuando yo estaba buscando la página de Pastores Caídos, ¿quién aparecen? Esos dos que criticaban. Esos dos que criticaban, que estaban en adulterio, en fornicación, estaban criticando al gran hombre de Dios que está haciendo las cosas como Dios le dice que las haga. Y lo criticaban por un chiste. Y eso estaba en adulterio. Por eso a veces uno empieza el diablo a entrar y lo confunde tanto a la persona que los pecados, ¿sabe qué cree a veces los pecados? Que es un pecado, a veces la gente cree, faltar en culto es un pecado. No es faltar al culto, es un pecado. ¿Sabe lo que es un pecado? Que entres con una que no sea tu mujer. Eso es pecado. Entonces las tonterías se ponen como el pecado. Ahora, nadie se preocupa si faltó a la iglesia fue porque el marido la golpeó, porque está desganado, o porque no tiene fuerza. Entonces ponen el pecado como si fuera algo trágico, algo tonto. Y el pecado verdadero ni siquiera lo enseñan, ni siquiera se preparan. Mire cómo Dios hace las cosas. Justito que yo estaba buscando, escucho que mi señora me dice: mira cómo critican a este predicador. Y los dos que lo estaban criticando, los dos en fornicación, en adulterio. ¿Sabe que nosotros tenemos que prepararnos para tener una actitud ganadora? En serio, una actitud ganadora. Nunca tenemos que decir, esto no nos puede pasar. Si Dios lo habla, lo enseña, nos tenemos que preparar y tenemos que preparar a otros. Uno que tiene un micrófono, alguien que tiene la capacidad de estar en un altar, tiene la capacidad de tener, la posibilidad, no la capacidad, la posibilidad de hablar, de enseñar, enséñelo. Dios te lo va a agradecer.
y vas a fortalecerte y nunca vas a caer, nunca te va a tocar. Mira, a veces hay personas que conocen a Dios y tienen miedo de decir, nadie me va a robar. Ay, no digas eso, toco madera. ¿Qué se da? Toco madera, ¿no? Y dicen así, pavada, porque un cristiano tiene que estar seguro en Dios, y Dios no te va a fallar. Dios no es hombre para fallarte. Si la palabra dice pasarán por un lado 1000 y al otro lado 10.000, mas a ti nadie te tocará, y que yo estaré delante tuyo como gigante defendiéndote, ¿cuál es la duda? Ahora, si yo tengo miedo de hablar lo que Dios me enseña que tengo que hablar, por supuesto que vas a ser un cristiano que te van a robar 500 veces, porque Dios no va a respaldar a alguien que no se juega por la verdad de Él. ¿Por qué? Porque hay un corazón que es cristiano, pero hay un corazón lleno de dudas. Y no, pero se lo digo. Y se le pongo la mano al enfermo y después no se sana. Si la sanidad no la vas a hacer vos, la va a hacer Dios. Los milagros es un regalo de Dios. Los milagros es algo de Dios. Nosotros lo que tenemos que tener fidelidad con Dios. ¿Qué fidelidad? Ser una persona que está firme, sólida, que perdure en lo que hace, en lo que dice, leal a Dios, que sea una persona auténtica, no que diga lo que quiera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Usted encárguese de hablar la verdad. Si uno no se tiene por qué comprometer. Yo cuando estoy hablando, ahora vamos a hablar, usted búsquelo, de mientras ahora vamos a ir a una alabanza, pero usted busque, prepárese en Jeremías, capítulo 23, vamos a hablar, y toda la palabra lo que se habla se tiene que ser respaldada por la palabra. Por eso esta palabra tiene que ser predicada, tiene que ser hablada, está en la Biblia, está acá, y se tiene que hablar. Es así. Y esto va a ayudar a muchos varones de Dios a no caer. Es importante. En serio. Por eso le digo, y mire, bueno, ya le dije los teléfonos. Y sabe que para escuchar Radio Impacto o para escuchar este programa no necesita una radio. Usted puede tener puede poner la página web en www.radioimpacto y ahí nos puede escuchar. Así que vamos a una alabanza y ya regresamos con más palabra de Dios. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Abra la palabra en Jeremías. Vamos a leer dos partes. En el capítulo 23. Sabe que antes de la invasión babilónica a Judá, 40 años antes del desastre, Dios envió palabra de salvación para su pueblo. Dios levantó un profeta llamado Jeremías y enseñaba a cambiar la manera de ser. ¿Qué le decía a las personas? Mediten sobre su camino. No se conformen con solamente decir soy templo de Dios o ir a la iglesia. No se conformen. Mediten sobre vuestros caminos. Y Dios le envió a Jeremías a hablar de eso al pueblo. Y le decía lo que a Dios le gustaba. Que quería un corazón sano, un corazón sin maldad. Que hagan buenas obras, porque ellos eran personas que oprimían al extranjero. Que oprimían al huérfano. A los más débiles, con su manera de pensar, derramaban sangre inocente. Se abusaban. A ver, sus vidas estaban llenas de pecados. Eran personas que estaban llenas, por algo vinieron los babilónicos y lo arrastraron. Y sufrieron un montón de tiempo, viendo cómo sus hijos, sus familias, sus casas eran derribadas, eran masacrados, eran arrastrados. Pero Dios lo anticipó, le dijo arrepiéntanse, mediten sobre vuestro camino, porque eran todas personas que creían en Dios, pero estaban llenos de pecados, robaban, mentían, juraban en falso, hacían adulterio. Pero el pueblo estaba endurecido. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que ahora lo vamos a leer. Que era un lugar donde había falsos profetas y falsos pastores. Claro, al haber eso, la persona no le gusta que la corrijan. La persona le gusta escuchar, bueno, Dios te va a perdonar, Dios tiene paciencia, misericordioso, es tardo para la ira, bueno, Dios te va a entender, nadie es perfecto. Y el diablo sigue, y el diablo sigue, y el diablo sigue, hasta que te da garrote, y cuando te das cuenta, la unción se te fue. Y sufrí, y estabas en manos de los babilónicos, sufriendo y siendo esclavo. Bueno, Dios lo quería evitar eso. Entonces manda a un hombre tremendo de Dios como Jeremías, decirle, no hables como hablan los otros que los mandé a enseñar y enseñaron para engordarse ellos. No. Hablarle la verdad. Decirle que mediten sobre sus caminos. Que no roben más,
que no adulteren más, porque se le viene lo mal dentro de su casa, dentro de su hogar. Porque le dan puerta al diablo para que venga y lo destruya. Y Jeremías fue y le obedeció. Pero sabe que no era culpa del pueblo, porque ellos estaban para ser guiados. Claro que la salvación es personal, ¿no? Porque nadie, el día de mañana no voy a poder decir, no, por culpa de la iglesia, no, por culpa del pastor, no, por culpa de mi hermano. Nada, la salvación es personal. Y Dios nos dio una Biblia para que nadie nos pueda confundir. Entonces, la salvación, saquemos eso que es personal, ¿no? Nadie puede salvar a nadie. Yo no puedo salvar a mi hijo, ni mi hijo me puede salvar a mí. La salvación es personal. Pero Dios nos manda a maestros que nos enseñen, porque a veces estamos fuera del enfoque. No tenemos conocimiento. Entonces Dios envía pastores, envía maestros en la palabra, envía profetas. Pero entre todo también el diablo levanta gente. Entonces Dios nos envía para que nos preparemos. Por eso la culpa no era toda del pueblo. Dios había puesto pastores para su salvación, pero eran pastores corruptos, con doblez, que caminaban en pecado, en mentiras. Mire, en el capítulo 23, versículo 1. El 1 y el 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. ¿Ves? Es lo que estaba explicando yo. Que claro que la salvación es personal, pero no toda la culpa, porque si no, Dios no pondría gente que nos enseñe. No pondría ni un pastor, ni un maestro en la palabra, ni nadie. Entonces el que está encargado de enseñar, a ver, yo no puedo tener este micrófono para hablar pavada, para decir, hermanito, Cristo viene, y bueno, y tenga paciencia, y recíbalo. No, yo tengo que enseñarle a que no lo golpeen más, a que sea un triunfador, y que sea un ganador. No hay que perder tiempo, no hay que usar las cosas para nada. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. En el versículo 9, dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Vamos a pasarla para hoy, vamos a traducirla al tiempo de hoy. Vas a la iglesia, montón de tiempo, dividida en tu matrimonio, tus hijos no te obedecen, escasez, mendigando por un plato de comida, se te rompe todo, nunca ves cómo los demás prosperan y vos que vas todos los domingos a la iglesia no prosperás. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que a veces no somos bien enseñados, porque Dios lo está diciendo acá. Ustedes vosotros dispersáis de mis ovejas y las espantasteis y no las veis cuidado, dice el Señor. ¿Cómo se cuida una oveja? ¿Me la traigo toda a mi casa y no la dejo que salga? No, enseñándole la palabra. Ellos tienen fe, por algo van a la iglesia, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra. No hubiese conocido la codicia, dijo Pablo, si no me hubiese conocido lo que era codiciar. Entonces así es todo. No, pero ¿cómo no vas a saber que no tiene que hacerle, no tiene que salir otra que no sea la mujer? ¿Cómo no vas a saber que no lo sabe? Hay que enseñarlo. Y usted no tiene que preocuparse si lo sabe o no lo sabe. Es Dios lo que lo dice, usted enséñelo. Cuando haga un ministro, dígale, no, ¿vos querés cosas buenas de Dios? Bueno, dice la palabra de Dios que el que no sabe gobernar su casa, y hay que decirlo, está escrito. No es un invento, usted tiene que basarse en la palabra para que haya un pueblo fuerte, para que haya un pueblo decidido. No que todo le da igual. Vio que esta época, vio que hubo votaciones y yo lo miraba por tele y todos eran ganadores. Y al ganador lo daban como perdedor porque uno dijo, pero tuvo el 38%, pero el 60 y pico no lo votó. Estamos todos locos. Entonces te quieren cambiar todo. Bueno, así a veces son las personas. Son las personas, te quieren dar vuelta a todo.
Entonces la palabra de Dios no te da vuelta a nada. La palabra de Dios te dice lo que tiene que ser. Por eso es importante informarse. El pueblo de Israel estaba en muchos líos, pero no había gente que lo enseñaba. A ver, también en el versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentira, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Cómo no va a venir Babilonia y se lo iba a arrastrar? Si la unción no estaba. Gracias a que Dios tuvo misericordia para mandar palabra, porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama y no quiere que lleguemos a eso. Pero uno con una mente debilitada podría haber dicho, puede estar pensando, bueno, pero Dios si quería lo sacaba. No, porque hay una regla, hay un orden, y el que no sigue ese camino, Dios no puede hacer nada. Lo único que te puede hacer Dios es hablarte, es enseñarte. Pero la decisión va a ser siempre tuya. Siempre tuya. Entonces tenemos que tener buenos enseñadores que no me mientan. Porque acá dice que había gente, pastores mentirosos, que no enseñaban porque ellos estaban así. Claro, si ellos estaban así, como no. ¿Sabe que una de las actitudes cuando pecamos, no le interesa salir de esa situación? Se va mezclando más y hace enredada a otro. Y lo pone como un límite, porque ¿cómo le voy a enseñar al otro lo que yo no estoy haciendo? Imposible. Imposible. Por eso fueron arrastrados, esclavizados por los babilónicos. ¿Y por qué terminaron así? No solamente el pueblo, estos pastores, estos falsos profetas. ¿Fue el deseo de Dios? No. Fue el deseo de ellos mismos, su meta. Mire, sabe que nadie desea terminar mal. Nadie desea terminar mal. Yo creo que cuando una persona empieza, le dice vas a ser pastor, o vas a ser profeta, o vas a ser un padre de familia, la persona se casa y no piensa en separarse, no piensa en ser un golpeador, no piensa ser infiel o tener hijo con otra mujer, pero lo vemos en el mundo que muchos lo hacen. ¿Y qué fue? Número 1, la falta de conocimiento. Nadie en la iglesia enseñó cómo podía caer un pastor, o cómo rechazar una tentación de una mujer que no sea la tuya. Cómo no enseñaron cómo no tener que codiciar, o no enseñaron cómo no tener que ser un baboso con otras mujeres. Tampoco enseñaron cómo mantenerte enamorado con tu propia mujer como aquel primer día. Y más de uno podría decir, no, pero yo hablé del pecado. Sí, bueno, pero por arriba. Y Dios dice, escudriña la palabra. Metete en los ríos de Dios. No te metas por los tobillos. No hables así, así como dejándola pasar. Vamos, metete en el tema y hasta que no le quede en el bocho a la gente, no salgas de ahí. Hoy muchos cristianos empezaron a prosperar y a ser bendecidos. Muchos cristianos. ¿Por qué? Porque empezó a salir ese tabú. ¿Y sabe cuántos críticos había cuando empezaron los grandes pastores a hablar del diezmo? Y es algo de Dios. Y lo otro, que no entendían, que estaba falto de conocimiento, o que se hacían lo que no entendían, criticaban. ¿Trabajaban para el diablo o para Dios? Segundo, porque el primero era la falta de conocimiento, el primer punto. El segundo punto, estas personas no calcularon los gastos. Abra la palabra de Dios en Génesis. Y acá viene lo que le dije que íbamos a hablar. Del sexo, un poco. No calcularon los gastos. El saber que si eso le pasó a David, a Salomón, a Abraham le pasó con Agar. A ver, yo el otro día estaba leyendo y había algo que me hacía como una especie de alarma en mi cabeza cuando leía Génesis 17, versículo 17. Vamos a leerlo.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, Dios le estaba hablando, ¿no? Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 99, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Mira lo que dijo, Dios le estaba hablando algo, Dios le estaba hablando en un idioma y él empezó a hablar en otro idioma. Él no había entendido lo que Dios le estaba hablando. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Pero me hacía algo por la edad, ¿no? Por la edad, porque acá dice que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Pero en el capítulo 25 del libro de Génesis, dice, a ver, en el capítulo 5, ahí, en el primer versículo, Abraham tomó otra mujer, muere Sara a los 127 años, así que se calcula que Abraham al poco tiempo se casa, unos años más se casa, con otra mujer que se llamaba Sétura. Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medan, Madian, Isbac y Súa. Y a mí me llamó la atención, me hacía como una especie de ruido en la cabeza, de alarma, de ver esto. Y yo digo, pero ¿por qué Dios dejó escrito que un hombre se casa en tan gran edad, porque había pasado ya los 100 y largos, y se casa y tiene más hijos, y no un hijo, tiene 6 hijos? ¿Por qué Dios lo habrá dejado esto? Dios dice que se casa de nuevo y que tiene más hijos. Y a los 100 lo tuvo Isaac, y Sara murió a los 127. Por lo menos cuando se casó con Sétura tenía 140 por lo menos. Pero ¿por qué dejó escrito esto? ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe lo que significa? También dejó lo de Salomón, dejó lo de David, que lo de Jacob, que tenía 4 mujeres. Esto enseña que el hombre es vigoroso, siempre va a tener esa energía, siempre va a necesitar ser besado como el primer día, siempre. Y quizás la iglesia a la mujer no le enseñó esto, porque no estuvo Abraham un día con Sara. Estuvieron desde jovencito hasta que muere Sara a los 127 años. Y siempre estuvieron juntos. Y siempre se los ve juntos en la Biblia. Ahora, a la mujer se le enseñó que el hombre no va a perder su vigor, que los besos no se tienen que apagar por más que tenga 70 años. Porque yo he hablado con pastores que han caído, y yo me acuerdo de un hombre que me decía, pero Mario, yo soy hombre, vos sabés que yo quiero, necesito relaciones sexuales, y me dice, no, degenerado, no, diabólico, estoy orando, primero tiene que estar Dios. Esa familia cayó, y no estoy echándole la culpa a la mujer, pero lo sabía esto, sabía que al hombre hay que cuidarlo. Que bueno, el hombre también tiene que cuidar a la mujer, ¿no? También tiene que cuidar a la mujer. Pero estamos hablando de este tema ahora. ¿Sabe que la mujer se enteró de esto? O dice, no, bueno, nosotros ya tenemos a Dios, en esas cosas no pensamos. ¿Cuántos pedófilos de otra religión conocemos? Por año pasan un montón. Se le enseña que Dios le puso el sexo para que se multiplique, que no es del diablo el sexo. Se enseñó, se explicó. Se le enseña a las mujeres que va a venir otra mujer y a tentarlo, y ya el hombre es tentado por eso. Por eso dice que la casa tiene que ser bien edificada. Y no le pongamos toda la responsabilidad al hombre, son los dos que tienen que edificarse. Enamorarse como el primer día, los dos besarse, los dos tener cada día mejor sexo.
Ay, ¿cómo vas a hablar de esto? No, me da vergüenza. Y después se va con otro. Y después le contás intimidades que no a otro hombre que no es tu marido. O después le contás cosas a otra mujer que no es tu esposa. Háblelo. Háblelo, hágale bien al reino de Dios. Háblelo. Háblelo y va a ver que el diablo va a tener que huir su vida. Por eso hay tantas peleas, por eso hay tantas divisiones. Por eso hay peleas que son interminables. Haga las cosas como Dios dice, si Dios lo está enseñando. Cuando uno no pone que Salomón en su vejez no dice en su juventud, no dice en su juventud, dice la palabra de Dios en su vejez, las mujeres los desviaron. ¿Qué quiere decir? Que el hombre era vigoroso, que el hombre todavía tenía esa energía de tener relaciones sexuales. Y también lo tuvo David, y también lo tenía Jacob. Jacob tenía 4 mujeres, no una, 4. Nadie dice que está bien. Lo que quiero explicar es que nunca piense de que su marido ya no necesita beso, que no necesita el sexo. Porque muchas de estas personas que hoy leemos en los diarios caen porque su matrimonio fracasa como matrimonio de Dios. Nunca más diga, ay, de esto no hablo. Ay, no, por favor, no quiero hablar de esto. No, es muy fuerte, no, en la iglesia. Y después caen y hacen pasar el vergüenza al Evangelio de Dios. Y después hay fotos con otras mujeres que no es la esposa. Y encima quieren que lo honren. Pero el que juzga es Dios, por supuesto, pero esto hay que enseñarlo. Y yo pienso que si cuando era jovencito esa persona se le hubiese enseñado que el diablo iba a venir de esa manera, que tu meta es besar a tu mujer como el primer día, abrazarla y enamorarte cada día más, y en tu oración de decirle, Señor, quiero enamorarme cada día más, Señor, quiero besarla como el primer día, Señor, quiero tener 80 años y seguir besándonos, Señor. ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiesen caído? No, no, no. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento.